Muchos son los elementos que la liturgia hoy nos propone. Hay muchas cosas aquí en el trozo del Evangelio que acabamos de proclamar y en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda. Hay muchas cosas siempre en las lecturas dominicales. Por eso les invito a buscar siempre un tiempo durante la semana, quizás para leerlo más despacio, para profundizar, quizás dedicar un día a la primera lectura, otro día a la segunda lectura, otro día al Salmo, otro día al Evangelio, para ir extrayendo el significado, lo que el Señor nos quiere regalar, nos quiere comunicar a través de su palabra. Hoy hemos escuchado del profeta Ezequiel cómo somos enviados a anunciar el Evangelio. Esto Jesús lo va a hacer también al final de los Evangelios, y incluso en el rito del bautismo se nos envía a que podamos comunicar y anunciar esta buena noticia recibida. Pero también el profeta nos recuerda que somos enviados hacia seres humanos obstinados, de corazón endurecido. No lo vamos a tener fácil. Y sin embargo, ellos son los que más necesitan del anuncio de la buena noticia. También el apóstol San Pablo a nuestros hermanos de Corinto les hablaba de que él mismo también tenía clavada una espina en su carne. Nunca sabremos, porque quizás no se vuelve a repetir. Mucho se ha escrito sobre esta espina. Podría ser una enfermedad, podría ser un elemento psicológico, podría ser algo del carácter del propio apóstol. Lo que sí tiene claro es que él tenía esa espina clavada en su carne y que a veces le recordaba su limitación, le recordaba su finitud. Porque a veces, sobre todo cuando somos jóvenes, pensamos que nos podemos comer el mundo, pensamos que no hay límites, pensamos que todo tiene que ocurrir como nosotros pensamos, según nuestro propio criterio. Y sin embargo, San Pablo reconoce que cuando es débil, el Señor se hace fuerte en su debilidad. Esto es quizás también lo que Jesús experimentó en buena parte de su vida pública. Cuando Jesús habla, lo hace con autoridad. Y esto también va a ser un elemento estudiado por los teólogos y por los biblistas. La autoridad de Jesús. ¿De dónde provenía esa autoridad? ¿De dónde provenía esa seguridad en lo que Jesús estaba transmitiendo? Mucho se van a preguntar sus conciudadanos de dónde viene, qué sabiduría es esa que le ha sido dada. Sobre todo cuando llega a su tierra y, conociéndolo desde pequeño y conociendo a su familia, reconocen, pues no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, no es este el que conocíamos desde siempre. ¿Qué autoridad, con qué autoridad viene a comunicarnos esto? Y es una pena, porque se centran más en descubrir o discurrir sobre la autoridad de Jesús más que en el contenido del mensaje. Porque a veces somos así las personas, nos detenemos más en los detalles que en el contenido, ponemos más atención en lo exterior que en lo que se nos comunica en realidad. Y hay un elemento también interesante, y como Escolapios, donde María tiene una fuerte presencia, hay un elemento en la lectura del Evangelio de hoy que hay que explicar. ¿Acaso no es este el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Bueno, y este elemento no afecta sobre todo a Jesús, sino que afecta de lleno a María, ¿no? Sabemos que María tuvo un único hijo, que fue Jesús, y que nació de forma extraordinaria. Pero aquí encontramos que se dice que Jesús tenía hermanos y hermanas.
Olvidamos que el original del Evangelio está escrito en otro idioma que no es el castellano y que en griego hay muchas palabras para definir muchas cosas. Una misma palabra puede tener distintos significados. O también puede ocurrir al contrario. Para distintos significados existe una palabra. El idioma griego es un idioma muy rico, por eso quizás es un poco difícil de aprender. El castellano es un poco más pobre en ese sentido y utiliza unas mismas palabras para definir varias cosas o termina no encontrando palabras para lo que se quiere expresar. En griego, la palabra hermano significa hermano de sangre, pero también significa pariente, significa alguien cercano. También en castellano aparece aquello de los primos hermanos, ¿verdad? Aparece esa expresión. Por lo tanto, no serían hermanos de sangre, no serían hijos de María, sino que verdaderamente eran hermanos de Jesús, parientes de Jesús, que procedían de ese núcleo familiar más cercano. Y finalmente hay otro elemento en la lectura del Evangelio de hoy, y es que Jesús fue despreciado y termina reconociendo que nadie es profeta en su tierra. Los que vivimos el Evangelio y tenemos una vocación misionera, los catequistas, los religiosos, los sacerdotes, sabemos bien lo que es esto, no ser profeta en tu tierra, quizás porque no hay una atención, no hay una confianza, en definitiva, sobre lo que se dice. Se necesita quizás una autoridad más alta para atender a lo que se está comunicando, ¿no? Y Jesús no puede realizar ningún milagro entre los suyos, porque recordemos que los milagros de Jesús se realizan a través de la fe que la persona que desea ser sanada, curada, le manifiesta al Señor. Y así Jesús lo reconoce. Tu fe te ha salvado, vete en paz, tu fe te ha salvado, tu fe ha hecho que se obre el milagro. Por eso Jesús se asombraba de la falta de fe de sus familiares, de sus conciudadanos, se asombraba de la falta de fe. Hoy día es esto quizás lo que el Señor nos está comunicando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo anda nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros hacer crecer esta fe que depositamos en el Evangelio, en la persona de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo entre nosotros? ¿Cómo nosotros estamos viviendo también esta fe de forma supersticiosa, de forma madura, de forma inmadura, de forma tranquila, de forma angustiada? ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo de pandemia nuestra fe? Abramos el corazón, esa es la invitación del Evangelio, abrir el corazón para que se puedan realizar los milagros en nuestra vida, esos milagros que nosotros ansiamos y necesitamos, milagros sencillos, milagros de compartir, de amor, de solidaridad, pero sobre todo el milagro de la sensibilidad. Señor, ponemos nuestro corazón de piedra endurecido en tus manos. Haz que este corazón nuestro se ablande y se convierta en un corazón de carne, para ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas y para ser también sensibles a tu presencia entre nosotros. Amén.